Hola maestros y maestras, les damos la más cordial bienvenida a este martes de entrevista con organizaciones de la sociedad civil. Y empezamos mes, y este mes lo queremos destinar a áreas de investigación que han profundizado sobre algún aspecto en el cual la escuela, el aprendizaje, los procesos de desarrollo de los niños, de las niñas, de los jóvenes, se ven involucrados. Además, es un mes que queremos dedicar a los maestros. En este mes, nuestros maestros en México celebran su día, así es que, bueno, pues queremos poner en sintonía con ustedes aquellos temas, aquellos asuntos que se vinculan con algunos avances que ustedes puedan ir aprovechando para aplicar, para poner en el contexto de la escuela. Sin lugar a dudas, maestros y maestras, el desarrollo, la investigación, la profundización en relación al comportamiento humano, al aprendizaje, va tomando verdaderamente mucha profundidad. Por lo que muchas de las cosas que hacemos en el aula y que quedaron aprobadas por otros enfoques, por otras miradas en donde se aplicaba, porque eso era lo que se sabía del aprendizaje, ya hay que superarlas. Entonces, es importante que en este mes estemos profundizando sobre esos elementos. Así es que les volvemos a reiterar nuestra bienvenida, el agradecimiento y la felicitación por el interés de cada martes estar aquí y utilizar este espacio como un espacio de actualización, como un espacio también de información para ustedes que les permita cambiar la mirada de cómo hemos visto los procesos de aprendizaje. Y para el día de hoy nos acompaña la licenciada Ana Karina Suaste Herrera. Ella nos va a hablar, ella nos va a comentar desde el área clínica. Ella es psicóloga con especialidad en psicoterapia gestal y maestría en neuropsicología clínica. Desde la mirada que ella tiene, desde la profundización que ella ha advertido en el área clínica, ¿qué nos puede decir a nosotros los maestros, las maestras, para que evitemos, incorporemos, modifiquemos algunas estrategias que estamos utilizando? Todo lo que ella, la maestra Ana Karina Suaste, nos va a compartir el día de hoy, seguramente ustedes lo van a poder aplicar, lo van a poder llevar a sus aulas. Déjenme decirles que además la licenciada Ana Karina Suaste Herrera tiene una experiencia laboral en consultorio privado, ha trabajado en CONADIC, en la Comisión Nacional contra las Adicciones, y también en la Clínica de Tratamientos de Trastornos de la Alimentación, en un centro llamado Avalon. Además, su experiencia docente tiene que ver con los temas de recuperación académica de la neuropsicología, la certificación en psicología educativa y clínica. También ha intervenido como profesora en la maestría en intervención psicológica y en la licenciatura en psicología. También ha participado desde la docencia en con las materias de entrevista clínica, tanatología, rehabilitación y psicofarmacología. Ha dado clases también desde el ámbito de la psicología social, la neurociencias en modalidad a distancia, que además es algo que ya nos caracteriza, y ha trabajado también dando clases desde las asignaturas de anatomía y fisiología del sistema nervioso y toda su fisiología.
Eso entre muchas otras cosas más que una maestra muy joven ha podido plantear. De veras, Ana Karina, le queremos dar la bienvenida y queremos aprovechar toda la investigación que usted ha podido realizar desde el Instituto Politécnico Nacional y desde el ejercicio que usted ha venido realizando también desde el ámbito, desde la clínica, desde las terapias, desde todo su trabajo que ha venido realizando. Pues nos gustaría que nos comentara qué ha visto cuando trata a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, cómo va el avance que se tiene desde las neurociencias y aquellas investigaciones que usted pueda compartirle a los maestros. Bienvenida, maestra Ana Karina. Muy buenas tardes a todos. Y Pati, después de escucharte ya me da miedo todo lo que he hecho. Bueno, y la verdad es un gusto la invitación y el estar aquí con ustedes, porque precisamente creo que estamos en una época en que los profesores tenemos grandes retos a partir de la pandemia, ¿no? Han sido 2 años de muchos cambios a partir de una vorágine de emociones propias y de emociones de nuestros estudiantes y de toda la inseguridad que ha ocurrido en el país y ahora en el mundo con diferentes noticias que tenemos. ¿Qué es lo que yo les puedo compartir? Creo que lo primero que todo, y que sale muy a relevancia con los temas de ahora, es que independientemente de la currícula que tenga la escuela, sabemos que las escuelas particulares de repente tienen la opción de meter más materias, es importante cuidar el aspecto socioemocional del estudiante, ¿no? Si nosotros no consideramos que el aprendizaje va a la par de las emociones, pues vamos a tener serias dificultades, sobre todo porque yo entiendo que ustedes están muy presionados por cumplir ahorita, ¿no? Porque los alumnos llenen la currículum, sobre todo los alumnos que cambian de un ciclo, de un nivel escolar a otro, ¿no? Hablemos tercero de secundaria que pasa a preparatoria, los de preparatoria a universidad, que implica que ellos tengan los conocimientos para poder pasar los exámenes de ingreso a las diferentes instituciones. Sin embargo, entendamos que estos jóvenes, al igual que nosotros, han pasado por muchas emociones que han sido complicadas. Tenemos datos específicos de cuántas niñas y adolescentes se quedaron huérfanos durante esta pandemia. Y si bien quizá algunos estudiantes no tuvieron pérdidas cercanas, hoy por hoy siguen personas infectadas, ¿no? Y eso hace que la posibilidad de ir a la escuela o de que alguien los cuide, porque precisamente generalmente a veces son madres solteras, padres solteros, pues los niños se quedan en casa. Entendamos en este aspecto de qué es lo que nos aporta las neurociencias. Las neurociencias nos aportan que entendamos que el aprendizaje en todo momento de la vida va a ser una modificación cerebral, ¿no? Tenemos imágenes claras de cómo aspectos sociales, como es el maltrato infantil, hace modificaciones cerebrales importantes a nivel de los lóbulos frontales, entendamos aquí como los que están más al frente. Y eso ocurre, si ocurre para situaciones malas, pues también ocurre para situaciones buenas, ¿no? Y es ahí, en ese salón de clases, ya sea presencial o virtual, donde nosotros tenemos que incidir. Entendamos que la inteligencia de un niño no radica en la cantidad de neuronas que tengamos. Ya sabemos a nivel de las neurociencias que tiene que ver con una estructura pequeñita, pequeñita. Para los que conocen algo de las neurociencias, pues sabemos que el cerebro se conecta a través de una neurona que se llama, de una célula principal, que es la neurona, ¿no? Y la neurona tiene un cuerpo celular y un axón, que sería como mi brazo, y estos dedos, que serían las dendritas. Y podríamos pensar que hasta ahí se acaba la estructura. Sin embargo, las dendritas tienen una estructura pequeñita que se llaman espinas dendríticas. Imagínense como los rosales, esas espinitas chiquitas. Y resulta que lo que se ha encontrado es que la inteligencia y la capacidad de aprendizaje de los niños tiene que ver precisamente con estas espinas chiquititas. ¿Qué es lo que permiten estas espinas chiquititas? Pues precisamente aumentar la zona de contacto y por tanto fortalecer diferentes aprendizajes.
pareciera, y de repente de entender que lo más importante de nuestro cerebro es la corteza cerebral. Sin embargo, tenemos estructuras subcorticales y seguramente ustedes tendrán una muy presente, que es el hipocampo, ¿no? Estructura que se encarga de precisamente almacenar las memorias, ¿no? Pero ¿cómo es que almacenamos esas memorias? Entendamos que el hipocampo precisamente es una estructura que forma parte del sistema límbico y forma también parte de un circuito de recompensa. ¿Qué nos permiten estos dos sistemas? Que los aprendizajes no solamente dependen de que nosotros los guardemos como si fuéramos bibliotecarios, ¿no? Aquí están los conocimientos de historia, de matemáticas, de español, sino que los relacionemos con las experiencias. ¿Qué es lo que sucede en un salón de clases, ¿no? Y a veces los alumnos se acuerdan de repente del chiste que dijo el compañero de Cristóbal Colón, que más lo que nosotros decimos como profesores, ¿no? Actualmente con las redes sociales podemos encontrar hasta canciones, ¿o no? Con la tonadita de las canciones modernas, pero con contenidos de historia o de geografía, ¿no? Y esto hace que precisamente estas espinas dendríticas que le estaba comentando se amplíen a través de señalización del sistema límbico. Entendamos que las experiencias, para que se conviertan en recuerdos, tienen que ser algo que nos llame la atención. Seguramente ustedes cursaron muchas materias, ¿no? De física, química y demás, y algunos conocimientos aún se mantienen. Y esto es porque tenemos también una función cognitiva que es la memoria. Y la memoria por excelencia, pues tenemos esta memoria episódica, o memoria semántica, y por memoria semántica me refiero a todos estos conocimientos que vamos adquiriendo a la escuela, y memoria episódica, lo que vivimos principalmente, la memoria autobiográfica, ¿no? Y hay que recordar que entendamos que yo sé que están en un salón de clases como yo lo vivo en el Politécnico y no tenemos 10 estudiantes y no hay manera de hacer el aprendizaje individualizado, pero sí podemos crearlo con experiencias. O sea, ¿qué experiencias ustedes pueden hacer? ¿No? Yo recuerdo que yo alucinaba la clase de historia y cuando llegué. Y algo que me encantaba de mi maestra es que nos pidió que escogiéramos un país, ¿no? Y entonces cada vez que llegábamos a la historia, de historia universal, decía, a ver, presidente de Francia, porque éramos los presidentes, ¿no? Presidente de Francia, ¿qué pasó ahora en la guerra de tal problema con los... yo era España, a mí me gustaba mucho España, entonces me decía, a ver, presidente Aznar, era Aznar en su momento. ¿Qué pasó con la negociación que tiene con el partido terrorista que eran los ETAs en ese momento, ¿no? ¿Y eso en qué parte de la historia surgió y cuál fue el problema de las poblaciones separatistas de España? Y yo así, tenía una cara así, ¿es en serio? Y si era en serio, o sea, todas las mañanas era impresionante que ella leía todos los periódicos y si no era mí, era otro y todos teníamos que saber del tema, ¿no? Y era historia universal, ¿no? Y dices, ay, pues, qué interesante, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, como acaba de decir la doctora Patti, yo me dedico a las neurociencias y sin decir las mentiras, yo cuando estudié la licenciatura de psicología, yo decía, qué horror, ¿para qué me sirve saber dónde están las neuronitas y las vías? Y además a mí no me gusta eso. Y entonces en la UNAM quité todas las materias, ¿no? Porque se podían quitar todas las materias. Y mi primer trabajo, el primer día de trabajo fue en una clínica de trastornos alimentarios, precisamente, ¿no? Y yo decía, necesito trabajo, pero no sé nada. Entonces dije que sí sabía y todas las noches llegaba a leer. Pero fue ahí que ahora cuando yo enseño la materia, digo, a ver chicos, o sea, yo sé que suena horrible en los nombres, yo misma quité las materias, pero veamos cómo ustedes lo pueden utilizar para la vida. Y para mí ha sido una gran satisfacción explicar neurociencias, porque ahora, por ejemplo, con el COVID, hoy entendemos que la salud no solamente es una materia que tienen que llevar los doctores, las enfermeras y alguien que se dedica a la salud, sino nosotros entender qué es lo que pasa con nuestro cuerpo.
¿no? Todas las unidades de aprendizaje que ustedes llevan tienen que aterrizarlas en un contexto real. Y algo que es importante en las neurociencias y que se los quiero compartir es la posición de los alumnos en su clase. Pareciera que es una decisión poco importante, al azar, donde los estudiantes se sientan. A veces le ponemos atención a la situación porque uno está chachareando mucho con el otro, les decimos, a ver, ya cámbiense de lugar y ya déjenme dar la clase, ¿no? Sin embargo, hay un estudio padrísimo que los invito a leer, y es precisamente que dice, uno no se hace listo por donde se sienta, sino las relaciones que existen en ese momento. Entonces hay una investigación que se hizo durante mucho tiempo, y lo que se encuentra es que generalmente creemos como docentes que los que se sientan adelante son los que tienen mayor motivación, los que tienen una mayor cognición para realizar los aprendizajes académicos y tienen diferentes condiciones favorables que nos permiten avanzar en el tema, y que los atrás pues andan en su mundo de atrás y no nos pelamos. Sin embargo, este investigador hizo algo interesante. Es difícil porque sabemos que con humanos no podemos hacer experimentos tal cual por cuestiones éticas, pero hizo algo. No permitió que los chicos que querían sentarse adelante se sentaran adelante, sino que los movió. Y pasó, los que primero se sentaron hasta atrás, los pasaron adelante y así. Y encontró que precisamente el solo hecho de estar en el lugar de adelante hace que tengan mejores notas, porque precisamente sienten un mayor compromiso por estar en la escuela, por tener que tener una relación cercana, ¿no? Se creía que era porque generalmente a través de la historia, pues el alumno siempre se había sentado adelante y entonces por eso tenía buenas calificaciones, pero en realidad no. Tiene que ver con esta distribución que nosotros permitimos. Ahora van a decir, mañana llego y los cambio de salón. No, de silla. No lo vayan a hacer en este momento porque ya estamos a 2 meses de terminar. Y también, ¿y por qué les digo que no lo hagan ahorita? Porque precisamente la otra variable que tenemos que ver para cuestiones de aprendizaje tiene que ver con cuál es la decisión por la que se sientan en ese lugar. Y la primera decisión por la que escogen lugar es porque están cerca de sus amigos, ¿no? Entonces, si uno los cambia y los deja alejados de sus amigos, el aprendizaje disminuye considerablemente, ¿no? Estamos a 2 meses. ¿Y qué es lo que ustedes tendrían que estar trabajando de acuerdo a las neurociencias? Tendría que ser en los factores motivacionales, ¿no? Esos que nos hacen tocar el cielo y el infierno aquí en la tierra. Hay una estructura pequeñita que yo les dije que les iba a hablar, que era precisamente que se encuentra dentro de este circuito de recompensa. Y en este circuito de recompensa hay un núcleo chiquitito, profesores, que se llama núcleo accumbens. Este núcleo accumbens se encarga precisamente de darle la intensidad de las emociones a diferentes acciones. Este núcleo se ha relacionado, imagínense, con todas estas conductas adictivas como tomar, como fumar, como jugar. Ahora el asunto de los videojuegos que se ha catalogado como ludopatía. Pero fíjense en qué otra cosa está catalogado. Está catalogado también en los duelos patológicos. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver los duelos patológicos con la escuela? Lo que necesitamos comentar es que precisamente si recordamos a niños que no se pudieron despedir de sus amigos de primaria, ¿no? Y que ahorita llegan a una escuela y que la escuela tal vez no ha sido tan estructurada junto con las dificultades de familia, y entonces se están agarrando con uñas y dientes a los amigos o conocidos que tienen en ese salón de clases. Entonces, cambiarlos en este momento no es tan adecuado porque precisamente lo que necesitan ustedes es enganchar el aprendizaje con la emocionalidad. Decir que precisamente la escuela es un espacio en donde les va a permitir crear aprendizajes, pero también relaciones sociales. Las relaciones sociales
es fundamental porque precisamente ese es el enganche motivacional. Entendamos que en la parte de adolescencia principalmente, y esto lo digo por profesores de secundaria, los adolescentes necesitan esta identificación con los pares y separarse un poco de los valores y de las ideas familiares, ¿no? El irse a los pares y que precisamente ustedes sean una autoridad diferente, ¿no? ¿Cómo podrían ser una autoridad diferente? Pues ustedes inciden en sus valores, inciden en su forma de relacionarse, ¿no? Yo tengo una hija ahorita de 12 años y me platicaba de sus profesores y estaba muy sorprendida porque pues en la primaria tenía dos, ¿no? La de español y la de inglés, ¿no? Y ahorita en secundaria tiene muchísimos, ¿no? Y me decía, no, mamá, es que la maestra tal es así, súper bonita, porque, y le digo, ¿por qué es súper bonita? Ah, porque llega súper arreglada y el cubrebocas combina con su falda y se fija que la bolsa sea de determinada tamaño y demás. Y le digo, ¿cómo son las demás maestras? Y me dice, ay, muy fachosas, ¿no? Pero ella es impresionante, cómo se viste, o sea, imagínense esto, o sea, sí, para ella es importante este asunto de los aprendizajes, pues quizá, pero lo que primero ve es precisamente que es cómo se relacionan los otros y cómo se relacionan con ellos, ¿no? Un profesor creo que es ese segundo papá, segunda mamá, y quizá la palabra es muy grandota, pero de verdad lo es. Muchas veces a mí me ha pasado que mi hija me dice maestra en vez de mamá, ¿no? Y a la maestra le dice mamá porque me lo han comentado, ¿no? Y es porque precisamente ustedes pueden crear esos vínculos, ¿no? El aprendizaje, recuerden, sabemos que hay cosas que tenemos que cumplir por un plan curricular, pero simplemente hay cosas que se quedarán incididas ahí. ¿Y qué es lo que ustedes necesitan incidir? En precisamente cómo se aprenden esos contenidos, ¿ok? Cómo enseñarle al niño a crear nuevas conexiones. Seguramente ustedes conocen el método, no me acuerdo ahorita el nombre y a ver si alguien de ustedes en el chat me ayuda, porque yo lo utilizo con los alumnos, es que el cuaderno lo dividimos en 3 áreas. O sea, le ponemos un margen muy grandote y entonces tomamos los apuntes como siempre los tomamos y en el margen precisamente ponemos las palabras claves que son importantes para ese momento y en la parte de abajo ponemos cuál es en nuestras palabras lo que aprendimos, ¿no? Si ustedes le enseñan estas técnicas a los alumnos, en la siguiente clase, lo primero que ustedes tienen que hacer. ¿Qué vimos la clase pasada? Les pido que me lean precisamente en sus propias palabras lo que nosotros vimos. Y entonces, de ahí empiezan a enganchar la información. Recordemos que algo que nos interesa mucho cuando nosotros estamos en una conferencia es que obtengamos conocimientos nuevos, ¿no? Y que se relacionen con lo que servimos. Porque si yo aquí les empiezo a hablar de física cuántica, si supiera, diría, no, por Dios, ¿para qué quiero la física cuántica si no, llevo quizás hasta electricidad y calor, pero no la física cuántica? Entonces, ¿qué es lo que los alumnos necesitan saber? ¿Qué es lo que quieren? Y ahí es precisamente donde el núcleo accumbens, este que yo les decía que se relaciona con muchas cosas, se va a encender. Creíamos antes que a toda respuesta, a todo estímulo había una respuesta, ¿no? Y seguramente a ustedes les pasa en su salón de clases que están muy emocionados ustedes, hicieron el material, y están en su clase y los alumnos están así. Ajá. Y yo les digo, bueno, aquí yo los tengo en cuerpo, pero no en alma. A ver, vamos a rezar el Padre Nuestro, ¿no? Y ya se empiezan a reír porque de verdad están en cuerpo, pero no en alma, ¿no? Y en alma los necesitamos regresar. ¿Y cómo los regresamos? Pues aquí, por ejemplo, en línea ha sido toda una controversia, cómo los jalamos, ¿no? Pero yo he aprendido algo, o sea, este cuadrito donde aprendimos a vivir en 2 años es el mismo cuadrito donde vivíamos de repente en un salón de clases, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos quedábamos solamente al frente del pizarrón? Y ahí nos quedábamos, ¿no? Hoy por hoy, creo que si regresamos a estas aulas, lo mejor que ustedes pueden hacer es precisamente moverse en el aula.
dejar de fluir en el aula a partir de no tener el rol principal. Algo que se ha visto en las neurociencias es que si nosotros precisamente siempre mandamos el mismo estímulo, el cerebro se acostumbra y entonces ya deja de poner atención. ¿Qué pasa? Que necesitamos un estímulo novedoso. Tampoco vamos a, les pido que se disfracen de Spider-Man o de Rapunzel, pero necesitamos un estímulo. ¿Y cuál es el estímulo rápido? Que de repente ustedes cambien de posición en el salón y tomen el cuaderno de un alumno y le digan, a ver, su compañero anotó estas ideas importantes. ¿Quién está de acuerdo que esta es la idea importante? Hablamos de materias de biología, de historia, de física, de repente cuando damos la parte teórica, ¿no? Y entonces quedamos, le damos el foco de atención al alumno, ¿no? Precisamente porque todo el mundo va a voltear a ver si apuntó o no apuntó, ¿no? Y entonces los demás se van a apurar en apuntar porque van a decir, ¿quién es la maestra si toma mi cuaderno y ve la cartita de amor o el dibujito? ¿Qué va a pasar o no? Entonces me pongo a apuntar. Entonces, tenemos que buscar una forma, ¿no? Porque precisamente este asunto de tener contingencias muy claras, de decir, la maestra va a llegar y va a decir buenos días y va a dejar sus cosas en el escritorio, y después le va a pedir a fulanito, que siempre es el que participa, que qué vimos la clase siguiente, y les pueden decir toda la letanía. Y no, lo que necesitamos son esos estímulos novedosos precisamente para que el sistema de recompensa busque que sea recompensado por algo. Y de repente las recompensas, aunque se ven muy grandotes los de secundaria y los de prepa y hasta los de universidad, de verdad necesitan de esa retroalimentación de ustedes, ¿no? Sé que es difícil trabajar en las recompensas de manera constante, pero si ustedes lo hacen al menos de forma a tasa variable, como decían ahí en cognitivo-conductual, pues funcionará de una sí o no. Yo, por ejemplo, en Classroom aprovecho los espacios ahí de comentarios y le digo felicidades, ahora tu ortografía es mejor o no, porque es impresionante que aunque tengan todas las herramientas, de repente no le ponen checar ortografía, ¿no? Entonces ahí les pongo, bueno, para yo ponerte la calificación necesito que me repitas 20 veces psicología, porque de verdad psicología me la ponen sin acento y yo de no pueden hacer eso, ¿no? Y estas recompensas que demos de forma variable precisamente van a motivar. Lamentablemente sabemos que hay alumnos que quizá no regresen a una aula y seguramente ustedes los van a ubicar. Si sabemos a nivel nacional cuántos alumnos se van perdiendo en el camino de primaria a universidad, es estratosférico el número, ¿no? Tenemos de cada 100 alumnos, si no me equivoco, la última estadística era de 5, ¿no? Que llegaban a la universidad. Y entonces imagínense lo que ustedes pueden hacer en el camino, ¿no? Porque de repente decimos, bueno, es que ya vendrá otro ciclo escolar y ya se compondrá y ya aprenderá cosas, ¿no? Y no es así. O sea, en México tenemos una realidad muy profunda que va a ser el rezago educativo y más ahora con la pandemia. Y entonces yo les encargo que en cualquier grado escolar lo que prevalezca es precisamente que aprender no significa que se tenga que hacer en un espacio y en un lugar. Ustedes tienen que ser los promotores del aprendizaje, ¿no? Hoy por hoy decíamos que cuando tuviéramos el acceso a toda la información se iban a acabar muchos problemas sociales. Y vemos que lamentablemente han aumentado, ¿no? Pensemos en el bullying, ahora tenemos el ciberbullying, ¿no? Y entonces decimos, bueno, ¿y entonces para qué tanta tecnología si no las enfocamos a donde tenemos que enfocarlas? Pero ¿por qué no las enfocamos? Porque precisamente los padres al tener estas situaciones económicas, pues ya no tenemos una mamá en casa que siga los aprendizajes. Generalmente es la abuelita quien tiene nivel educativo muchas veces inferiores que los padres, ¿no? Por cuestiones sociales. Entonces, lo que ustedes puedan hacer en un año escolar va a cambiar el mundo de ese niño, ¿no? En el sentido de decir, no puedes seguir en la escuela, pero recuerda que el aprendizaje lo puedes tomar de cualquier lado. ¿Y cómo necesitas aprender los contenidos numéricos?
cómo necesitas atender los contenidos teóricos, ¿no? El aprendizaje, de acuerdo a las neurociencias, tenemos que ocupar todos los sentidos, ¿no? Y van a decir, bueno, ¿y cómo ocupamos el gusto y el olfato en historia, ¿no? Y podemos, les puedo decir que algún olor que a mí me encanta es el de un libro nuevo, ¿no? O el de un libro viejo, ¿no? Es ese olor de decir, ay, y entonces así, ¿no? Decir, miren, ¿cómo huele su libro de historia hoy, ¿no? Y los alumnos seguramente los verán con cara de esa maestra que se fumó el día de hoy. Y no, precisamente ocupan, ¿cómo se siente pasar las hojas y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente el cerebro trabaja de manera holística. No podemos decir que solamente ve o que solamente escucha, ¿no? Trabaja con todos los sentidos para poder almacenar información, ¿no? El proceso atencional, que es el proceso más importante que tenemos a nivel de aprendizaje, se consolida más o menos entre los 5 y 6 años, imagínense, ¿no? Es un proceso que realmente ocurre de forma muy temprana, ¿no? Aquí, por ejemplo, me ponen una pregunta, y perdón que interrumpa mi idea, pero es, ¿qué factores intervienen para que los estudiantes logren la gestión de su propio aprendizaje? Y muchas gracias por la pregunta. Me encanta recuperar las preguntas de ustedes, del público, y es precisamente recuperar lo que a ellos les gusta, ¿no? Precisamente, yo tenía un alumno que le chocaba tomar apuntes, le decía, bueno, ¿qué es lo que te gusta? Le decía. Y me decía, a mí me encanta dibujar, ¿no? Y en su clase sí me lo cachaba de repente ahí dibujando superhéroes y demás. Le decía, bueno, va, no me tomes apuntes, no pongas ni una palabra, pero necesito que me pongas en imágenes todo lo que yo te estoy platicando, ¿no? Y entonces al final su cuaderno terminó como una historieta del cerebro impresionante, maestros, impresionante. Entonces, veamos qué es lo que ellos pueden compartirnos, qué habilidades tienen para poder almacenar la información que ustedes tienen. Ustedes son los expertos en la información, pero los únicos relativamente expertos en cómo pueden adquirir esa información son ellos, por el tiempo en el que le pueden invertir a una actividad, ¿o no? Tienen alumnos ustedes que les dejan una actividad y le ponen, tenemos siempre el chico o la chica de los plumones, ¿o no? Que es el clásico nombre que tenemos ahí, ¿o no? Y entonces ahí precisamente no solamente está el chico o el chico de las plumones, sino también hay el orador, también hay el de la música, ¿no? Cada una de las habilidades que tienen los alumnos, denles la oportunidad de mezclarlas con el aprendizaje y ustedes mismos se sorprenderán. Yo he encontrado en esta pandemia tantos como cápsulas radiofónicas, podcast, si no me equivoco el nombre en inglés. Y entonces les dejo que hagan precisamente un podcast de historia de la psicología, ¿no? Y entonces es impresionante las voces, maestros, las voces que yo digo, es que si fuera comentarista de radio ya la haría, ¿no? O sea, yo no necesito ser psicólogo, ¿no? Y entonces ahí donde pueden gestionar su propio aprendizaje, deben ustedes darle la oportunidad en este tiempo, y este tiempo es poquitito, es decir, estos aprendizajes de este último bimestre, si fuera la carta perfecta con el, no sé, el mago de Oz, ¿cómo es que te gustaría que se aprendiera? Una cosa que hacemos en psicología, cuando trabajamos dificultades con los adolescentes, hacemos un ejercicio que se los dejo. Y es preguntarles que si de un día a otro despertaran y el mundo fuera como ellos quisieran, ¿cómo podía ser? ¿No? Y es bien interesante porque los pacientes en este aspecto clínico me dicen, pues sería muy padre porque mi papá estaría más tiempo en casa y entonces llegaría y no me gritaría diciendo si ya hice todos mis deberes, sino que me preguntaría cómo me fue, ¿no? Y entonces solitos nos dan precisamente qué es lo que provoca el conflicto familiar, ¿no?
Y a partir de ahí empezamos a trabajar cuál es la visión de cada uno, ¿no? Porque precisamente el papá le hacemos la misma pregunta y entonces dice, si fuera perfecto, me gustaría que me llegara y no me tropezara con la mochila de mi hijo todos los días, ¿no? Porque si llegó a las 2 y son las 8 de la mañana, ¿por qué la mochila está en el pasillo, ¿no? ¿Y por qué esto? Entonces empezamos a buscar acuerdos. Y entonces el salón de clases es como una pequeña familia. Van a tener a los niños aplicados, que serían como los papás, que es más, hasta quieren tomar el rol de papás en el salón y dicen, ya cállense, que la maestra quiere hablar y no dejan escuchar y demás. Y entonces lo peor es que también ellos quedan como los acusones, los que están pegados a la maestra. O sea, están los otros que son el relajo y que no ponen atención y que serían como los hijos adolescentes de la casa, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Imagínense esa pequeña familia, ¿no? Esa pequeña familia requerirá precisamente estrategias para gestionar un mejor aprendizaje. Y ese mejor aprendizaje tiene que ver con la distribución de recursos que existan en el salón. ¿A qué me refiero con distribución de recursos? En este asunto de dónde se sientan los inteligentes y dónde se sientan los que echan relajo, hay un ejercicio que yo se los podría dejar y es, alguna vez hagan un examen sorpresa de algo. Obviamente no lo consideren para evaluación o si lo consideran, considérenlo con un puntaje bajo. Porque el chiste de este examen es precisamente que cuando pasen como 10 minutos, ustedes le van a decir, ahora quiero que pasen su examen a su compañero de atrás. Y esperemos que su compañero de atrás haya estudiado porque pues esa va a ser su calificación, ¿eh? Y entonces verán la cara de susto de todos decir, no, ¿por qué o no? Si él no sabe nada, decir, no, pues aquí es un salón y todos aprendimos lo mismo, ¿no? Y después háganlo, pero pidan que no sea el alumno de atrás, sino sea el de un lado. Y vean cuál es la reacción. Generalmente al alumno de atrás le van a tener menos confianza que el alumno de al lado, porque la distribución en los salones son así. Generalmente al lado se encuentran los amigos y los atrás son a las personas que ignoramos. Cuando vean estas reacciones, ya después pidan que ese examen ya se conteste bien en casa, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero entonces van a ver una cosa, que precisamente se van a dar cuenta que el aprendizaje no solamente depende de ustedes como figura, sino que también depende de la interacción que tengan con los otros, ¿no? Porque al terminar este asunto de pase su examen para atrás y que ustedes terminen esta actividad de que le digan, a ver, con su compañero de atrás, vean cuáles fueran las respuestas correctas o incorrectas. Van a distribuir los recursos. O sea, ya no va a ser el grupito de los inteligentes, el grupito de los que echan relajo, el grupito que se nos desaparece, ¿no? Que nada más lo sabemos por número de lista porque no hablan, ¿no? Distribuyan los recursos de esta manera, con actividades en las que los otros se comuniquen con los otros. No sé, no veo alguna otra pregunta por ahí. Él dice, el gusto del olfato en historia se me ocurre que podría ser primero una investigación sobre el tema que se está estudiando, en qué tiempo está sucediendo ese evento, cuáles son las costumbres de ese periodo y cuál era la comida típica de ese periodo histórico. Luego preparar algunos platillos de esos que investigaron, de gustarlos y olerlos, porque el gusto y el olfato van de la mano. Perfecto. A ver, ustedes creo que tienen ideas padrísimas que las podrían conjuntar. Pensemos en la época de la colonia, pues eran estas grandes haciendas, ¿o no? Donde precisamente se sembraba la caña, la naranja, el limón. Entonces quizá no necesitan un platillo, sino decirle a cada alumno que traiga alguna fruta de la época prehispánica o de la colonia y cosas así. Y entonces hablar sobre esa y que ellos lo toquen y lo huelan, ¿no? El olor de la cáscara de la naranja es un olor muy llamativo que podría hacer
acompañar el aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, en biología alguna vez hicieron mis alumnos unas gelatinas y todos los organelos de la célula eran con frutas y gomitas, ¿no? Y buenísimo, ¿no? Fue muy divertido. Estos son los tipos de aprendizaje. O sea, mientras que más ustedes relacionen las habilidades que tienen los alumnos con las actividades que ustedes ya tienen programadas, van a poder fomentar este aprendizaje, pero sobre todo hacerles ver que son autoeficaces. Por ahí en algún momento nos mencionaron que nosotros para el aprendizaje necesitamos tener autoestima y autoconcepto, ¿no? Y para todo es que tiene baja autoestima, es que tiene baja autoconcepto. Y un concepto que ahí anda perdido de esa época es la autoeficacia, y ahí se los dejo que lo averigüen y profundicen en el tema. Seguramente el concepto más cercano que ustedes tienen es el del efecto Pigmalión, ¿no? Que nosotros evaluamos, que si nosotros consideramos que un alumno es inteligente y que puede, con el tiempo va a ser ese alumno inteligente, autoeficaz y que va a realizar todo, y el que no consideramos, ahí se va a quedar por mucho tiempo, ¿no? Y entonces, esto es cierto porque precisamente hay una investigación en la que dividieron el grupo en dos, obviamente el grupo no sabía, y les dejaban un examen. Esto lo hicieron a nivel universitario. Y entonces a la mitad del grupo le daban un examen difícil y a la mitad del otro grupo le dejaban un examen fácil, ¿no? Obviamente el examen fácil lo contestaban muy rápido los otros estudiantes, y lo que decía el facilitador era que en cuanto acabaran, levantaran la mano y dijeran que ya acabaron, ¿no? Y entonces lo que se fue dando con el tiempo, porque era una serie de ejercicios, que los que tenían los ejercicios difíciles ya ni siquiera se esforzaban en terminar, porque siempre los del otro lado acababan más rápido, de manera más sencilla desde su perspectiva. Pero lo que creían ellos en realidad es que los otros eran más inteligentes que ellos y para qué esforzarse, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros catalogamos a los alumnos de esta manera? Porque inconscientemente de repente nuestra mirada, fisiológicamente nuestra mirada es en triángulo, ¿no? Tenemos una mirada lateral de los primeros, pero nuestra vista, y aunque tengamos la mejor vista, se va haciendo pequeña, ¿no? Y hasta el fondo solamente vemos a uno o a dos alumnos únicamente, ¿no? Y entonces este efecto Pigmalión, ¿qué es lo que va a impactar? Que precisamente lo que nosotros necesitamos hacer es resaltar las características que tienen estos alumnos que no vemos. Ustedes tomen su lista de las que tienen ahí y díganme si de los 20 o de los 30 ubican qué les gusta a ese alumno, a esa alumna, ¿no? De repente, un saludo hace la diferencia. Hay una maestra en Estados Unidos que inventó un saludo especial para cada alumno a la hora de la llegada, ¿no? Precisamente podían mover las manos, podían bailar, podían decir un chiste, podrían hacer muchísimas cosas, ¿o no? Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Dice, nos menciona el núcleo accumbens, ¿en qué zona del cerebro se encuentra? Es un cortical. No tengo aquí la imagen, pero si usted pone núcleo accumbens y el circuito de recompensa, es un núcleo chiquitito que está muy cerca de la amígdala. La amígdala ustedes la deben de ubicar como el centro de regulación de las emociones, principalmente del temor y del enojo. El núcleo accumbens es un núcleo que se enciende constantemente cuando nosotros recibimos una recompensa de algún estímulo, principalmente que tenga que ver con estímulos que nos permitan segregar sustancias químicas como es la dopamina y la serotonina. Entendamos que el cerebro se comunica por estos enlaces químicos y físicos, pero principalmente químicos. Y hay dos sustancias que el equilibrio de ellas permiten que nosotros tengamos un estado de bienestar,
que es el equilibrio de la serotonina y dopamina, ¿no? Por ahí el medicamento de la felicidad que dicen que debemos tomar es Prozac, ¿no? Que todos los psiquiatras mandan Prozac. Pero en realidad lo que tendríamos que ver es que precisamente los estímulos de recompensa pueden venir de diferentes personas, ¿no? Y uno de ellos son ustedes, a través de notas, a través de estampas. Hay tantas cosas que ustedes tendrán que ver a partir de la cantidad de alumnos, ¿no? Por ejemplo, yo en el Politécnico tengo alrededor de 200 alumnos, ¿no? Y ahora, regresando de la pandemia, ha sido muy difícil para mí porque yo no sé si les pasa a ustedes, pero es bien diferente durante 2 años ver alumnos en pantalla sin cubrebocas y en plano. Y ahora que uno regresa y los ve con cubrebocas y con las dimensiones adecuadas, uno dice, ay Dios, ¿quién es? ¿Y quién me saludó? ¿Y quién me dice? ¿No? Y ahí podemos ver qué tan importante es la percepción, ¿no? Pareciera que nos vemos muy claro aquí y demás, pero en realidad no. O sea, ver a una persona en pantalla y verla en físico cambia totalmente nuestra perspectiva, ¿no? Y eso es lo que les pasa a ellos. Durante 2 años nosotros hemos sido el foco, ¿no? El foco. Si bien nos va, ¿no? Porque de repente pues está aquí el Facebook, el Instagram y todo lo que pudieron abrir en la computadora, ¿no? Pero generalmente ellos nos ubican por nombre, por lo que nos gusta, por cómo nos arreglamos, por qué tan puntual somos, qué no hacemos. Y pocos de nosotros nos detenemos a ver quiénes son ellos, ¿no? Y si ustedes recuperan sus habilidades, va a ser una gran diferencia. Recordemos que los periodos atencionales son pequeños. Y les digo que son pequeños porque si pensamos que una jornada escolar dura de entre 6 y 8 horas y los periodos atencionales aún da un adulto es de 1 hora, o sea, después necesitamos cambiar de estímulo y regresar y podemos estar 8 horas en un trabajo, pero son así chiquititos, 1 hora pensando en 8 horas, pues entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues que en estos periodos, que más o menos en todas las escuelas tenemos 1 hora de español, 1 hora de matemáticas y demás, lleguemos con estímulos novedosos, ¿no? Si ya se echaron 1 hora de escribir la historia de México, pues no lleguemos a explicarles ahora la teoría de la electricidad y el calor en física, ¿no? Hagamos un simple ejercicio de decir, a ver, frotemos las manos y hagamos solecito, ¿no? Como dicen en yoga, ¿no? Y sientan el calor de sus manos en sus ojos, ¿o no? ¿Qué hicimos? Ah, pues la fricción. ¿Y la fricción cómo ocurre? Ah, por el rozamiento de 2 superficies. Y si esas 2 superficies son de temperatura diferente, ¿qué pasa? Ah, pues la transducción del calor, ¿no? Y entonces empiezan a través de un ejercicio, ¿no? Esto es lo que podemos ir haciendo, pero recuerden esto, la atención como tal es una actividad, si bien es un proceso cognitivo, la atención voluntaria, este proceso que es muy humano para nosotros, se fortalece a través de estrategias de aprendizaje. La atención no se da así, mágicamente. Se da porque precisamente durante muchos ciclos escolares se gestionó de manera adecuada o no se gestionó de manera adecuada. Y hoy tenemos un gran reto. Entendamos que porque estábamos en línea, pues les dejábamos ver videos y que el artículo, y en el caso de primarias, que la caricatura y cosas así. Ya hay una investigación en este asunto de neuromarketing que dice que, imagínense, en 2018, más o menos en promedio, una página web se tardaba 15 segundos en cargarse. Eso era 8 segundos más rápido que hace 5 años aproximadamente. Si nos acordamos de nuestras épocas, yo me acuerdo que todavía sonaba así el ti, tu, ti, ti, el teléfono, ¿no? Y si alguien descolgaba el teléfono, no, pues ya se iba al internet y otra vez teníamos que descargarlo y así, y teníamos un rollo. Ahora resulta, y eso está, que la página se tiene que descargar en 3 segundos. Si en 3 segundos la página no se carga, el usuario va a cambiar rápidamente de página web.
Y entonces, ¿qué entendemos? Que precisamente nada de la tecnología, sobre todo en épocas de la niñez temprana, nos está ayudando a fomentar periodos atencionales. Es un gran reto para ustedes, profesores de primero de primaria, que de verdad espero se den el tiempo de trabajar como si estuvieran en tercero de kinder. O sea, los niños necesitan ustedes verificar sus procesos de percepción, de atención, antes de pasar a cuestiones de lectoescritura, porque realmente los niños vienen con problemas atencionales, no con déficit de atención, que es muy diferente. Es con dificultades en el desarrollo de la atención voluntaria, ¿no? Y eso es lo que necesitamos cada grado escolar, y sobre todo en etapas iniciales tenemos que ver cómo está la atención. Si nosotros vemos que la atención está íntegra, además no está fomentando la tolerancia ni la paciencia, entre otros. Por supuesto, Luz, o sea, todo esto que tuvimos que hacer las adecuaciones a la tecnología, la verdad es que no está fomentando cuestiones de cómo es la educación bajo el concepto educativo que tenemos en México. Perdón, no estamos en Finlandia, no estamos en Francia, estamos en México y la Secretaría de Educación Pública pide que estén sentados, que se cumplan currículums y que tengamos un pizarrón en blanco y en negro, porque aunque estaban por ahí los pizarrones inteligentes, en pocas escuelas son funcionales, ¿no? Porque o no hay luz, o ya no sirven, o no les dieron el mantenimiento. Entonces, ¿cómo cambiar a un niño que el tercer año de kinder se la pasó en línea y ahorita lo queremos 8 horas sentado en un salón de clase viendo hojas en blanco y en negro, con algunas figuritas, pero es blanco y negro y no se cambia así, ¿no? Y no le haces un clic y se cambia, ¿no? Todo esto hace que, de verdad, yo con lo que les quiero dejar es que tengamos en cuenta que ustedes pueden ser el último profesor de ese alumno, que de ustedes lo que le puedan aportar en desarrollo de tolerancia y paciencia y desarrollo socioemocional con los otros, haremos de este país un país diferente. Y la otra, que tengamos en cuenta que la inteligencia no se evalúe por cuántas habilidades escolares se pueden desarrollar, sino en la capacidad de aprendizaje. Y esa capacidad de aprendizaje depende de nosotros en cómo les enseñamos a aprender materiales abstractos, materiales teóricos, materiales gráficos. Sé que fue rapidísimo, es un gran reto hablar de las neurociencias y la investigación, pero según yo ya se me acabó el tiempo, Pati. Ay, qué maravilloso recorrido, Ana Karina. Muchísimas gracias porque de manera muy sencilla nos fuiste recordando una enorme cantidad de estructuras que participan en el proceso de aprendizaje, sobre estos circuitos tan importantes que debemos de cuidar. Nos hiciste caer en la cuenta que nuestras palabras, la actitud, la ubicación, el incorporar estrategias, el hacer cambios pertinentes cuando vemos que los chiquillos pues ya no dan de sí, están ya en otra cosa. Nos hiciste ubicar el tema de los libros, los exámenes, los retos, las palabras en el aula, llevándonos verdaderamente en este recorrido del funcionamiento de uno de los órganos donde late el corazón y además piensa también nuestra capacidad que es el cerebro, ¿no? En el cerebro está toda esta magia del aprendizaje y concluyes con un reto muy interesante de podemos ser el último profesor que les dé la oportunidad de sentirse diferentes, de aprender a aprender, de que se sientan valorados, de que descubran cosas. De verdad, yo quiero agradecerte muchísimo este recorrido que nos has permitido hacer junto con todas las investigaciones. Por ahí se quedan algunas de las investigaciones de la maestra Ana Karina. Y Ana Karina, yo te pediría un favor antes del cierre. Seguramente algunos de los directores, de los maestros que están aquí, les vamos a mandar el video, siempre se los compartimos para que en una sesión técnica, en un consejo técnico, en una junta, ellos lo puedan pasar.
Este espacio se trata de esto, de que no se quede en los que estuvieron presentes, sino que los maestros nos ayuden a llevar estos mensajes al resto de sus compañeros. Pero te decía que alguno a lo mejor quiere invitarte, a lo mejor quiere que des una charla en sus escuelas, o al contrario, te quieren pedir alguna recomendación, alguna sesión terapéutica para alguna familia, para algún chiquillo. Entonces, si tú nos compartes en el chat un correo, un WhatsApp, alguna página, algo donde puedan contactarte, seguramente los maestros que ahora nos acompañan podrán aprovechar ese vínculo que han hecho ahora ya contigo. Aquí está Ana, sé que es el inicial de su segundo nombre, Ana C. de Karina, y su apellido suaste, @ipn.mx. Y además nos comparte también su personal, anaksuaste@gmail.com. Maestros, siempre les he comentado, maestras, siempre les he recomendado aprovechar los contactos que en estos espacios se abren. Y si me lo permites, quisiera ahora en estos momentos, ponernos en un formato de galería, porque, ¿qué crees, Ana Karina? En cada una de estas sesiones hemos hecho algunas rifas, y hoy le vamos a dejar a la licenciada Carla que nos anuncie las rifas de este mes de las investigaciones. Le dejo la voz, licenciada Carla. Pati, rapidísimo, nada más, licenciada, rapidísimo. Les dejé esa página, es el resumen del Foro Nacional, el Foro Mundial de Economía, y precisamente denle una leída rapidísima, y es precisamente lo que les decía de cómo es la distribución en el salón. Por ahí les manda otros links, pero de verdad, yo creo que se me vayan con esta información, que imagínense, se trata en un Foro Mundial de Economía, es de verdad relevante entenderlo. ¿Okay? Son esas cadenas, maestra Ana Karina, largas, de que lo que sucede en el aula de motivación, de impulso, luego va a dar personas mucho más productivas, mucho más propositivas, mucho más capaces de hacerse cargo de sí mismo, y cómo nos los van a agradecer las universidades, los centros de trabajo, si vamos apostándole a todo eso. Muchísimas gracias. Ahí tienen todas las ligas, todo lo que se fue compartiendo en el chat para que lo aprovechen. Mientras tanto, la licenciada Carla Salas nos hace la rifa. Díganos qué vamos a rifar este mes de investigaciones, licenciada Carla. Hola, muy buenas noches, maestras, maestros. Maestra Ana Karina, un gusto tenerla aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, en este mes de las investigaciones vamos a estar rifando libros. Entonces, bueno, vamos a comenzar con nuestra rifa. Y aquí como tenemos nuestros nombres de todos los presentes y damos inicio. 3, 2, 1. Y el paquete de libros es para Rosa María Valladares Mena. Le van a contactar para poder mandarle su paquete de libros a la dirección que ella nos dé. Muchísimas gracias, maestros y maestras, por acompañarnos en este martes de entrevista con organizaciones de la sociedad civil, las universidades, los centros clínicos, las fundaciones que hemos venido conociendo. Verdaderamente nos hacen grandes aportaciones. Y un último anuncio, maestras y maestros, el próximo martes 10 de mayo va a ser muy difícil que nosotros podamos activar su sistema de recompensas, sus espinas dendríticas y además nuestro núcleo accumbens. Así es que nadie nos va a acompañar. Estaremos en los festejos y demás, y cae en martes. Entonces, por única ocasión, este próximo martes no tendremos una sesión de martes de entrevista. Así es que nos veremos dentro de 15 días. Les mandamos siempre la invitación. Maestra Ana Karina, de veras, muchísimas gracias por todo su conocimiento, esta capacidad
tan fluida de compartirlo y de hacernos imaginar nuestras aulas. Muchísimas gracias, maestros. Cuídense mucho. Gracias. Bye. Bye, gracias. Cuídense. Un saludo, un abrazo. Gracias a todos. Bye.